Listo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos a la maestra Brenda. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Da clases en la licenciatura en Filosofía. Y bueno, nos hizo el favor aquí de platicarnos un poquito acerca del lenguaje como herramienta cultural. ¿Qué nos puede decir, maestra? Bueno, nada más quisiera aclarar que lo que, lo que pueda decir depende de la perspectiva filosófica en que estudiar el lenguaje, ¿sí? Ujú, Desde asignaturas como filosofía del lenguaje y un poquito de semántica, ujú, pero así especialista no soy. Tengo años impartiendo esa materia de filosofía del lenguaje ujú, y pues para nosotros el lenguaje es un tema de cuestionamiento, ¿no? En ujú, primer lugar, que se puede reflexionar sobre él, pues más que nada sobre lo que es y sobre ujú, los usos que hacemos del lenguaje. Y ujú. bueno, el tema que me propone sobre la relación del lenguaje y la cultura. Sí. Tiene que ver, creo, con que toda cultura se desarrolla a partir de los significados que damos a través del lenguaje. Ujú, Es decir, depende de lo que quiero expresar con ujú, mi capacidad lingüística. ujú, Creo símbolos, de hecho el lenguaje mismo es un símbolo ujú. que me permite orientar el estilo de vida desde el contexto en el que me desenvuelvo a través de ese lenguaje. O sea, yo creo que el lenguaje y la cultura es un binomio dependiente, interdependiente. Ujú. No hay lenguaje sin cultura ni cultura sin lenguaje. Muy bien. Y en este sentido, pues es la expresión de la capacidad simbólica que tenemos los seres humanos para, en primer lugar, para comunicarnos, Ujú, para crear contextos y ujú. ponernos de acuerdo en ellos y Ok, desenvolvernos en ellos. muy bien. Y entonces, ¿usted piensa que si la cultura, bueno, de alguna manera va pegada al lenguaje, obviamente nosotros desarrollamos ciertas palabras, por decirlo así, o frases, etcétera, etcétera, dependiendo de la cultura en la que nos desarrollemos o en la que hayamos crecido? ¿No, maestra? Claro que sí, Ujú, sí. Venimos adoptando expresiones que forman parte de nuestro contexto cultural y a ujú, partir de ellas le damos significado a nuestra relación. ujú, Y ya sea palabras o frases que parezcan cómicas o a veces hasta groseras, ¿no? Pero, ujú, ujú, pero forman parte del folclore en el que nos desenvolvemos y a ujú. partir del mismo nos entendemos. Ok, bueno, ¿y se le ocurre algún ejemplo así como que concreto de alguna palabra, frase que usemos, por ejemplo, en nuestro contexto? Ok, Puede ser. digo, hay Fíjate que miles, ¿no? sí, en lenguaje formal o informal. Ajá, el lenguaje informal, el que sea. El otro día estaba leyendo una expresión, una palabra muy bonita que usamos mucho aquí en el norte y bueno, y creo que es un contexto generalizado en México Ujú, y en el español de los guaruras, ¿no? sí, De que ya llegó, por ejemplo, ya llegó Laura con sus guaruras, ¿no? Si viene personas que la acompañan y la protejan de algún modo. ok. La guaruras es una palabra que utilizamos mucho, pero yo no sabía que tenía un origen rarámuri. Ah, yo tampoco. Fíjate, no, ni yo. Ujú, Y tiene que ver con el modo en que llegó un gobernante a un pueblo ujú, y digamos, un gobernante como Álvaro Obregón, bueno, ya hace algunos años, después de la Revolución Mexicana, que fue uno de los pueblos de Rarámuri, ujú, y el gobernante de Rarámuri lo presentó a la comunidad y ujú, dijo el nombre del presidente, y dice, y lo acompañan sus guaruras, y en ujú. este caso eran sus guardaespaldas, Ay, qué ¿sí? interesante, qué Y, padre. y de ahí en adelante se formalizó el uso de guaruras. Para nosotros es muy claro ese uso Ujú, de ujú. quien nos viene cuidando, ¿no? A las Bueno, espaldas a veces son sí. ¿cómo se dice? Son personas contratadas al respecto de manera formal, o nuestros amigos o nuestros familiares, ¿no? Que Ujú, nos, que nos hacen la tarea de protegernos, pero ujú. así decimos los guaruras, ¿no? Es una palabra Sí, muy, sí, sí, muy muy del uso popular. cotidiano, muy popular.
y hace unas semanas descubrí su origen y se me hizo muy bonito. Sí, la verdad que sí. Sí, pues es bien bonito porque de alguna manera es parte de nuestras raíces. No sé qué tanto se utiliza, por ejemplo, en otros lugares de México. Yo me imagino que sí se utiliza porque pienso que es una palabra bastante común y es muy Sí, padre ver cómo pues sale de lo que es nuestros orígenes, ¿no? Que son los rarámuri. sí, Muchas gracias, maestra. Bueno, y acerca de la trayectoria del desarrollo del lenguaje, ¿qué nos puede decir? pues creo que es un tema que tiene que ver con las etapas del aprendizaje del lenguaje, supongo. Ujú, ujú, Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que reflexionar que como humanos, pues lo que nos comunica es el lenguaje, pero nacemos sin él, ¿sí? ujú, En ese bien, sentido, algunos psicopedagogos han observado ciertas etapas en las que el lenguaje se va formalizando y madurando pues, en el desarrollo de crecimiento, ¿no? ujú, Supongo que tiene que ver esta idea de cómo los bebés empiezan a balbucear, ujú. empiezan a desarrollar incluso sus músculos y todo lo que consideramos como eh, aparato fonador que le permite empezar Sí, a pronunciar palabras. ujú, Y bueno, aquí sí te quedaría mal en reconocer todas las etapas de las que ujú, hablan los psicólogos, sí, pero pues es muy común entender a los niños a partir de un lenguaje que le llamamos prelingüístico, ujú, cuando ujú, empiezan a balbucear y a crear nuevas palabras, porque les entendemos, aunque no sea la palabra que esperamos que digan, pero sí les ujú, entendemos. Y de claro, hecho hay muchas palabras que se quedan dentro del contexto familiar, que ujú, forman parte de las primeras pronunciaciones de los niños desde ese lenguaje que llamamos prelingüístico, ¿no? sí, Que muchas veces seguimos utilizando dentro de la familia. Y te diré que yo, en lo personal, en algunos cursos que doy de terapia de musical, ujú, jugamos con ese lenguaje prelingüístico que nos permite ejercitar la cara, sí, todo el rostro. Y ujú, bueno, ya después vienen operaciones más formales que tienen que ver con la forma de nombrar el mundo a ujú, partir de las palabras que empiezan a dominar y ujú, luego después a razonar a través del lenguaje. ok, Este, pero las primarias son el balbuceo, que se transforma en el lenguaje prelingüístico, porque ya ujú, empiezan a tener significados, pero todavía no formulan palabras. La ujú, formulación de palabras ya es la comprensión del símbolo, el ujú, ver cómo el símbolo se refiere a los objetos que empieza a comprender dentro del mundo, y ujú, luego ya empieza a desarrollar operaciones más elevadas que llamamos operaciones formales, ¿no? Que ujú. tienen que ver también con elementos de pensamiento. Ujú, excelente, muy suave. Me acuerdo, Sofía, mi hija, cuando tenía como, no sé qué será, unos 2 años, no me acuerdo. En lugar de decir ojo, decía ojo. Oh, Sí, oh, me oh. encantaba. Y luego, yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos, porque yo digo, bueno, lo que pasa es que a lo mejor el primero, como dices tú, el balbuceo, es fácil para ellos porque ciertas cosas o ciertas palabras en particular, porque pueden ver el cómo, o sea, el cómo se produce el sonido por medio a lo mejor de los labios, la forma de los labios, y la J, pues obviamente se pronuncia no, Lento. no es, ajá, no es visual, por decirlo así. Entonces, me daba mucha risa, la verdad, y me encantaba, hasta que llegó mi otra hija, la mayor, y lo, ojo. Entonces yo, ay, ¿para qué le dice? Porque me hacía muy graciosa, pero no, obviamente con el tiempo, pues ella iba a entender sí, cómo se hacía ese sonido, ¿no? Muy Sí. bien. Oiga, maestra, ¿y qué tal con el uso del lenguaje en el aula? En el aula, Ujú, pues ahí también yo creo que tiene que ver con todas las formas de aprendizaje, ¿no? O ujú, sea, el lenguaje dentro de la comunicación humana decimos que cumple ciertas funciones, ¿sí? ujú, Bueno, la primera de ellas es la de comunicarnos, ujú. ¿sí? Sí. Pero también a través de la comunicación hay cosas que queremos expresar emocionalmente o sensiblemente y Ujú, también podríamos ir a posibilidades también de dar órdenes
Decimos, hay una función del lenguaje también es imperativa, Ujú, otra es cuestionadora, ¿no? Establecer preguntas. Y yo ujú. creo que en el aula tienen que ver todas esas funciones, ¿no? Sí. Y sobre todo, creo que ya en el trabajo de conciencia lingüística, como ya es, por ejemplo, nuestras áreas de filosofía y de manejo del lenguaje en Ujú, distintos idiomas, en nuestras carreras, sobre todo a nivel superior. O sí. sea, llegamos a otras funciones del lenguaje que creo que son importantes considerar como las metalingüísticas, ¿no? O sea, Ujú, que no solo usamos el lenguaje, sino que además, dentro del aula, reflexionamos sobre el modo en que estamos usando el lenguaje. ujú. Ok, Entonces, bien. yo creo que dentro del aula se pueden, y de hecho en nuestras áreas se deben, Ujú, utilizar todas las funciones del lenguaje, sobre todo las elevadas, que son las que tienen que ver con el metalenguaje, que ujú, nos obliga a reflexionar sobre el modo en que usamos el lenguaje. ujú. Maestra, ¿nos Creo puede que dar un ejemplo acerca del metalenguaje? ¿Cómo se podría reflexionar acerca sí, de... sí, claro, en filosofía decimos que es algo que hacemos muy comúnmente porque Ujú, nos planteamos siempre preguntas sobre aquellos conceptos sobre los cuales hablamos mucho, ¿no? ujú, Nuestra vida, todo el mundo habla de que quiere ser libre, de que ujú, exige justicia, que ujú. quiere ser feliz, o sea, son Sí, conceptos muy usados, sobre todo cuando queremos revolucionar nuestra vida, ajá, sí. pero no siempre son claros. Ujú, Entonces, en filosofía hacemos este ejercicio metalingüístico, de decir, bueno, en primer lugar, ¿qué queremos decir con libertad? ¿Qué se ujú, entiende por libertad? ujú, Y tanto en los contextos en los que nos desenvolvemos con el significado de la palabra. ujú. Exacto. Entonces, Es lo que como lo que creemos nosotros que es libertad, pero muchas sí, veces realmente, bueno, algunas personas no nos detenemos a pensar, pues, o analizar, reflexionar, bueno, ¿qué es para mí ser libre? Esa es la exacto. cuestión y está muy interesante, es muy interesante ver pues entender como dice usted, maestra, reflexionar en lo que yo quiero, o sea, yo quiero con libertad, yo quiero decir esto exactamente, entonces es muy interesante. Y Sí. pues me imagino que varía mucho dependiendo de la percepción de la persona, también igual cultural, etcétera. Y luego también hay que revisar los significados ya establecidos, por ejemplo, de las academias de la lengua. De Ujú. hecho, esto que estamos haciendo ahorita ya es un ejercicio metalingüístico, en tanto que estamos hablando del lenguaje como objeto, Sí, ¿no? Como sí, objeto de sí. estudio. Entonces estamos en ese otro nivel y que incluso es filosófico, Ay, que qué nos padre. permite, sí, Sí, que nos permite reflexionar me sobre siento muy el contenta, concepto del maestra. lenguaje como tema. Sí, Ujú. Sí, qué ya lindo, me estamos en encanta. esta área. Sí, muy bien. Maestra, pues se supone que esto iba a ser un debate, pero imposible debatir con usted porque yo, humildemente, no soy una experta en estas cosas, pues también me dedico un poquito al lenguaje, pero desde diferente perspectiva. Y es muy interesante ver justamente lo maneja usted o lo concibe. Pues ha sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias, maestra. Para servirle, maestra Laura. Bueno, voy a entonces Es un placer. igualmente, voy a y ver cómo se determina, cómo se deja de, ya, aquí ya. Por